El objetivo de este trabajo es realizar una búsqueda y recogida de información sobre la situación del asentamiento de las Sabinas, para poder apoyar con dicha información a los movimientos que están implicados en buscar una solución justa para todos. Según datos del INE, en el Estado español hay actualmente casi 23.000 personas sin techo. Sin embargo, estos estudios están infravalorados y el dato real se estima en 30.000. Esta situación se agravó como consecuencia del boom inmobiliario, durante el cual los precios de la vivienda sufrieron un aumento desorbitado, que desencadenó en una crisis económica. Esto ha dado lugar a que en los últimos años nos encontremos con un gran número de viviendas vacías. Con el estudio de estos datos se concluye que algo falla. No tiene sentido que haya tantas viviendas vacías mientras hay personas viviendo en la calle. Esto, entre otros factores, genera una situación de exclusión social, lo que conlleva en algunos casos a una violación de los derechos habitacionales. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la exclusión social? Es un hecho estructural y personal que anida en los comportamientos cotidianos y las relaciones, donde se violenta la dignidad y singularidad del otro. No reconocemos al otro con todos sus derechos y capacidades. Preguntarles a un psicólogo social o sociólogo es como preguntarle a un filósofo qué es la felicidad. No sé, yo entiendo que la exclusión es como algo, es un fenómeno muy complejo, ¿no? Más complejo que uno contra uno, una comunidad contra otra. Es un fenómeno de un mogollón de factores, que estoy llamando de factores económicos, ambientales, culturales, étnicos, etcétera, que hacen que vayan sumando una serie de situaciones que conllevan o que empujan a personas a situaciones de, digamos, al margen de la normalidad de la sociedad. Si viéramos la exclusión como un proceso separado de la sociedad, cualquiera de nosotros podríamos estar excluyéndonos de factores normativos y decir, nosotros estamos excluidos de esto. Pero en realidad es más complejo cuando es algo estructural y cuando, aunque tú quieras estar dentro de un conjunto social, por diversos factores tú estás al margen porque no eres considerado como normativo, que tú no representas la homogeneidad que se establece como norma, ¿no? Porque hay una amplia diversidad que no contemplamos nunca, ¿no? La exclusión social, la vulnerabilidad, la población vulnerable, el problema que tienes es que si no se gestiona bien y no se está haciendo bien, pues se convierte casi en una casta. No de la de Podemos, sino casta de la India, ¿vale? Esta de que vives en este estrato y es muy difícil salir de ahí. Pero además no es lo mismo ser hombre magrebí o mujer magrebí en la Cañada que serlo en cualquier barrio consolidado, legalizado, dentro de la ciudad, con una hipoteca y con un puesto de trabajo. La exclusión social se mide por parámetros económicos, pero es que no lo vemos así, ¿no? Solo como parámetros económicos. Hay más parámetros que delimitan que una persona no pueda ejercer o no pueda desarrollar su vida de la misma manera que cualquier otra, o sea, con las mismas oportunidades o con la misma libertad que cualquier otra persona en el mismo territorio. De hoy en día empujan de alguna forma a que la exclusión social se agrupe en determinadas zonas y que los barrios de pasta se agrupen en determinadas zonas, con lo cual al final la exclusión social o la pobreza se territorializa, se concentra, o sea, la sociedad o la ciudad o la dinámica de crecimiento urbano, lo que sea, las políticas empujan a que la exclusión social se concentre en determinadas zonas y si caes en esas zonas, si vives en esas zonas, si naces en esas zonas, tienes mucha más papeleta para continuar en el ciclo de la exclusión social. La exclusión social se produce por un proceso de irresponsabilización respecto del otro, debido a la falta de concienciación, educación y disposición de la sociedad sobre la exclusión. Para combatir la exclusión social será necesario llevar a cabo el empoderamiento de las personas mediante la personalización y la autogestión de sus propios recursos. Creo que hemos empezado a entender como que hay como una serie de recetas para abordar los problemas sociales y no los entendemos como algo integral y que cuando ya llega a un problema nos hemos pasado toda una serie de pasos que son los que hay que atender a nivel social, ¿no? Y siempre intentamos abordar todo esto cuando hay pues, un montón de peques que no llegan alimentados al colegio o no, cuando tenemos de repente un barrio con 30.000 viviendas, ¿no? De carácter ilegal, ¿no? Entonces para mí es empezar a darle una vuelta, ¿no? A repensar la forma en la que tenemos de estructurarnos socialmente, ¿no? Y la forma de relacionarnos que tenemos entre nosotros, ¿no? Cómo acogemos a la diversidad, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos la exclusión hacia afuera, vemos como un proceso de exclusión en el que están una serie de personas o de comunidades y como que quién es esa gente que excluye, ¿no? Y esa gente que excluye somos todas nosotras. O sea, la realidad es como empezar a meternos como factores de
de la sociedad y empezar a manejarnos así dentro de nuestras relaciones más cercanas. O sea, que nosotros tenemos alrededor de nosotros mucha diversidad con la que no nos relacionamos, ¿no? Y eso es la primera punta para luego que llegue a problematizarse tanto, ¿no? Nuestra sociedad. Entonces yo empezaría desde lo más cercano. ¿No? Entonces a veces la exclusión social se aborda como llega un técnico, hace un estudio, que a veces va a campo, a veces no, se pasa unos meses en el despacho, lo analiza y saca una serie de medidas. ¿Vale? Eso, pues quizá cuando estamos hablando de realidades de análisis, o sea, de unidades de análisis sencillas, que ahora mismo no se me ocurre ninguna, porque hasta un sobrecito de azúcar me parece complejo para esa metodología, pero bueno, en el caso, pues ya muchas veces pues llegas a medidas que no tienen ningún tipo de ajuste, ¿no? Plantearse qué necesita la gente para animarse a afrontar las cosas, pues un poco confiar en sí misma, ¿no? Tienes que recuperar tu confianza. Cuando uno está de bajón, necesita recuperar su confianza. ¿Cómo se hace? Creyendo en uno mismo. ¿Cómo se cree uno mismo? Diciéndote lo que tienen que hacer, ¿no? Tienes que descubrir tú qué tienes ahí de positivo y ponerlo en valor, ¿no? Y ahí yo creo que es donde se puede también gestar un gran cambio. Es decir, hay algo filosófico detrás de ese tipo de intervenciones muy chungo, muy turbio, que es yo como técnico que estudia sociología o llámale X, sé lo que necesitas. Entonces no vas a saber más que los que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar que esa propia gente sea la que pueda decir, pues oye, mis problemas son estos, y quiero hacer esto, y tengo esto otro, y pues a lo mejor yo no quiero tener un chalet, o sí, no lo sé. Pues todo esto para decir que yo creo que la solución es que la gente participe, o sea, que no que la gente participe, que se generen formas en las que la gente pueda participar y tomar sus propias decisiones. O sea, empoderar a la gente. Pero de verdad. Si yo con la gente que me rodea no me relaciono desde esa mirada del otro como con una persona con capacidades, con posibilidades, y yo me relaciono con ellos como ay, el pobrecito, el que está en situación de exclusión, o sea, yo eso que hago en mi día a día con la gente más cercana lo traslado a las comunidades donde trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a esas personas? Que estudies la realidad también de esas personas, ¿no? Es la forma en la que tienes de relacionarte desde otra perspectiva, o sea, que a lo mejor ya no es tu compa, ¿no? Del barrio, sino que ya es la persona con la que vas a trabajar en un proceso, pero cómo te relacionas con él incide en el proceso participativo que hables con él. O sea, es que si no, no hay proceso participativo. Porque tú puedes hablar de la teoría de la participación, pero si tú no sientes y no estás viendo a esa persona con esa legitimidad de poder aportar a su comunidad y de darle ese poder para poder cambiar su situación, estás cortando el principio básico de la participación. Esto es lo que opinamos nosotros sobre exclusión social, así a grandes rasgos y tal. Pero ¿qué opinaría, por ejemplo, la gente de Cañar o la gente de Sabina si les preguntáis qué es la exclusión social y si ellos consideran que viven en exclusión social, ¿no? Pero que tenemos también como una visión muy unitaria o muy de lo que es la exclusión social, o sea, como que la asociamos, yo creo que la asociamos un poco a determinados rasgos de distinta forma de decir tal cual, ¿no? Pero que podríamos entender por exclusión a muchísima gente que a lo mejor nos cruzamos con ella en la calle y no lo pensamos. Como que al final todos los conceptos de pobreza, de exclusión, hay alguien que los define y es lo que hace que haya una diferencia luego de cómo se percibe o no. Y yo creo que de ahí también parten los posicionamientos de intervención, ¿no? O sea, a nivel técnico, el plantearnos, ¿no? Cuando estamos en un determinado barrio o territorio, para quién es el problema del problema que supuestamente estamos viendo entre todos y parece súper objetivo, ¿no? Para quién ese es un problema, preguntarle a la gente si para ellos ese es un problema, y ahí es donde sale la diversidad de posicionamientos, porque es un concepto que además en realidad, bueno, pues ha sido diseñado también desde unas perspectivas teóricas, o sea que al final cómo aterrizarlo en las vivencias concretas de la vida cotidiana, ¿no? Los conceptos teóricos, ¿no? Y cómo cada uno vive su realidad concreta en base a situaciones de pobreza, de exclusión, de falta de derechos, de carencia de X. A mí hay una frase que me viene a la cabeza. Como Cuarto Mundo, como movimiento, estamos presentes en más de 30 países, en diferentes continentes, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención el escuchar a gente de los sitios más diferentes resumirlo con la misma frase, y es: nos tratan peor que a los perros. O sea, para mí la exclusión social y la extrema pobreza en realidad es eso, contado con las palabras de la gente, ¿no? Ni siquiera sentirte reconocido como ser humano, ni siquiera
no es ya solo el que tengas menos recursos, el que tengas menos dinero, el que no cuenten contigo para hacer tal o cual cosa, ¿no? Es el que ni siquiera te sientes invitado a ser parte de la humanidad, ¿no? Que eres tratado como un desecho, como un estorbo, como un parásito, un lugar en el que sea posible que desaparezcan también, pero desde donde puedas compartir las cosas que sabes, las cosas que puedes aportar, en qué puedes contribuir. Cuando se habla de personas en situación de pobreza, nunca se plantea en el debate social cuál es la contribución que estas personas pueden hacer, ¿no? Es un poco este tema de las familias realojadas. Al final lo que pedimos es que no molesten, no pedimos que contribuyan al barrio, pedimos que no molesten a los demás, ¿no? Cuando hay mucho que se puede construir desde ahí, ¿no? Y sobre todo lo que se puede construir desde ahí es el sentir que tienes algo que aportar, que es una riqueza que compartir con el mundo, con la sociedad, ¿no? Y que desde ahí puedes sentirte ciudadano, partícipe y no un estorbo. Hay otra frase que escuchamos mucho y es la de molestamos en todas partes. No nos quieren en ningún lado. Y es eso. La respuesta que obtienen muchas veces estas personas, estas familias es aquí no, vete a otro lado, búscate la vida, pero el prohibido, ¿no? La pobreza sigue existiendo, no ya a causa de la crisis, sino que en España siempre ha habido un 20% de personas en situación de pobreza. Eso es nuestra situación cronificada desde hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, parece como que si no viéramos esas situaciones, pues ya desaparecen, ¿no? Y podemos volver a decir que España va bien porque no lo estamos viendo. Y para eso lo único que hacemos es expulsar a la gente hacia afuera, hacia los márgenes, y así no molestan. Entonces, por eso es exclusión. Hay una voluntad, no es gente que se quede por alguna razón en los márgenes del camino, es gente que es expulsada, empujada, arrojada ahí porque no la queremos tener aquí dentro. Uno de los actores referentes en la lucha contra la exclusión social es el movimiento Aldea Social, sobre el cual nos hemos basado para nuestro caso de estudio. Surgió como un colectivo de profesionales voluntarios de la intervención social comunitaria y otras áreas, especializados en metodologías participativas. Sus objetivos son conseguir un cambio social y desarrollar enfoques de investigación-acción, entendiendo la propia comunidad, sus conocimientos y valores como base imprescindible de cualquier actuación, y el empoderamiento desde la base del autodiagnóstico y la concienciación como el mejor motor de cambio social. El primer caso comenzó en el año 2008, en el asentamiento de la Cañada Real, que recorre Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid en sus distintos distritos de Vicálvaro y Vallecas. El asentamiento tiene un carácter lineal, con una longitud de 14 kilómetros, y está dividido administrativamente en 6 sectores. Autopistas como la A3 o la M45 atraviesan la Cañada, así como la línea 9 de metro y el AVE. Las administraciones han permitido la ocupación de los terrenos hasta el 2005, que es cuando se inician los procesos judiciales contra las viviendas. Los derribos de las casas comenzaron en 2007 y continúan hoy en día. Aldea Social comienza su actuación en la Cañada con un plan de acción basado en la integración del grupo en la comunidad, realizando diversas derivas y juegos con los más pequeños. Esto sirvió para ganarse la confianza de los habitantes y así poder contar con sus testimonios y su colaboración. A partir de ahí llevan a cabo el plan participativo de la Cañada, que consta de charlas y talleres donde pretenden empoderar e informar a la gente. En vez de buscar alternativas en diálogo con la gente, lo que hay es una propuesta cerrada que sí o sí pues se dibuja desde los despachos y incluso cuando hay una propuesta desde fuera de tenemos ideas y por qué no se toman en cuenta, la actitud fue en ese momento de bloqueo, ¿no? Cuando entramos, pues al final éramos un grupo de gente muy joven de la universidad con un montón de ideales, pero aterrizamos y dijimos, bueno, igual hay que seguir formándose y constituirse como grupo, ¿no? O sea, entonces esta fue la primera fase en la que hicimos como mucho de cuestionarnos internamente, de tener una misma perspectiva, y empezamos aparte de autoformarnos, también a solicitar a gente que era experta en metodologías participativas y en otros enfoques a que nos diera formaciones y que nos apoyara
apoyar haciendo como un poco el seguimiento metodológico. Cuando llegamos, una de las formas de entrar, aparte de contactar con los principales actores clave que hay en el territorio para que nos conocieran un poco y también para que nos trasladaran pues, a través de entrevistas o grupos de discusión las problemáticas que daban, pues, con las asociaciones de vecinos, con el pastor evangelista, con el párroco, en ese momento no había tantas entidades sociales de afuera, había muy pocas, porque luego las ayudas así económicas en las que empezaron a entrar muchas ONGs y tal fueron posteriores. El caso de la Cañada Real nos sirve como ejemplo para empezar a trabajar con nuestro caso práctico, que se trata del asentamiento de las Sabinas, situado aproximadamente a 8 kilómetros de Móstoles. El territorio que ocupa pertenece a los municipios de Móstoles y Arroyomolinos, y gran parte se encuentra sobre suelo protegido, el cual ha cambiado a lo largo de los años. Como en el caso anterior, el asentamiento se desarrolla linealmente, siguiendo la cuenca hidrográfica del río Guadarrama a lo largo de 2,1 kilómetros a la altura de la autovía A5. El asentamiento surge porque en la zona se empiezan a poner huertos y chozas para los aperos, lo que fue derivando en humildes viviendas. Pero ahí llevo 15 de abajo. Esto es el perito. El día que nos digan que no ven, pues vamos, la gente es como ahí. Puede hacer una huerta, pero no casa ni ladrillo. Yo tengo hacer campaña allí, pero no puede hacer casa ni nada. Porque ya está quita. Mira que tomate más bonito. Luego ya con el tiempo se hicieron sus cabañitas. Francisco Franco la utilizó como huertos familiares. Llegaban el conocido como tren playero. Era un tren de viajeros y mercancías. El tren playero. Se construye en 1896. Ingeniero belga, discípulo de Eiffel. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles firmaron el convenio en el año 2013 para el desmantelamiento del poblado debido a su ilegalidad. El IRIS era el organismo encargado de la recogida de información de las familias para comprobar quién cumple todos los requisitos del realojo. Con estos criterios se estima que gran parte de la población se queda fuera de esta criba sin posibilidad de realojo. Entre los criterios destacamos algunos más significativos como la restricción de los empadronados después del 2008 o de las familias que tengan miembros que hayan sido propietarios de una vivienda en los últimos 5 años previos al realojo. Pero desde la Administración se ve de forma distinta. El objetivo es conseguir la recuperación de este entorno natural para los vecinos. En la actualidad aquí viven unas 800 personas que serán realojadas en viviendas en régimen de alquiler, mejorando considerablemente su calidad de vida, ya que las chabolas no reúnen las condiciones de salubridad. Una noticia que han tomado con satisfacción los vecinos. Es un compromiso que tiene el Gobierno regional para ese realojo de las familias más necesitadas. Hoy damos el pistoletazo de salida para resolver, como decía, esa situación histórica. Queremos recuperar ese espacio para los mostoleños, para el disfrute de los mostoleños. Estamos ante un asentamiento que tiene unas 250 infraviviendas, chabolas, que a partir de la firma del convenio que hemos suscrito hoy vamos a poner en marcha los mecanismos de evaluación. En segundo lugar, vamos a utilizar las viviendas del IRIS, de la Comunidad de Madrid, para hacer los procesos de asignación de vivienda a las personas que lógicamente vamos a pedir que salgan de estas chabolas y al mismo tiempo hacerles un seguimiento y buscar fórmulas de inserción social. Vamos a financiar los costes necesarios para llevarlo adelante, que son 8 millones de euros, al 50% entre la comunidad y el Ayuntamiento de Móstoles. Y entonces, en los últimos 15 años hemos eliminado 109 asentamientos chabolistas en la región. Creo que con estos esfuerzos vamos a conseguir dar un paso más en que nuestra comunidad sea también pionera en la erradicación de este tipo de asentamientos que tenemos que evitar en una sociedad moderna del siglo XXI. Con toda esta problemática y tras la publicación en los medios de comunicación, surge la preocupación por parte de los movimientos sociales como Stop Desahucios y ATD. Sabina nos llega por un titular que leemos que se va a desmantelar el poblado de las Sabinas y estamos ahora en fase de un poco de diagnóstico y cada 15 días los fines de semana para hablar con la gente, que la gente nos vaya conociendo y generar esa confianza. Y luego mucha gente que no acepta las condiciones para tener acceso a una posible vivienda o a formar parte de este censo, que tampoco aceptan estas condiciones y tampoco están en este censo, seguro. No sé, yo particularmente en mi caso, cuando estuve allí en el 2007 viviendo, pues quise empadronarme, porque yo tenía una cría pequeña y tal, y cuando fui a empadronarme, la condición que me pusieron para empadronarme fue que yo firmara un documento como que
renunciaba a cualquier derecho que tuviese a posteriori sobre la vivienda que había ocupado. ¿Tendría que comprar el terreno? No, eso no se compra. Tuve que ocupar una vivienda allí. Estando allí, al poco tiempo, pues a mí la gente pues, me acogió muy bien. Allí normalmente, o sea, casi todo el mundo que vive allí en este asentamiento pues son de etnia gitana. Serán aquí los gitanos, los moros y nada. Me ofrecieron trabajo. La casa pues estaba muy mal. De hecho, se consideraba infravivienda porque no tenía los servicios básicos. No había ni luz, ni agua, ni servicio había, ¿sabes? Ni saneamientos. Tuve que poner el tejado de la casa, tuve que hacer habitaciones, tuve que poner el sistema, o sea, todo el aparato eléctrico, montar todo, hasta que estuvo acondicionado en, no sé, 3 o 4 meses para poder vivir ahí. Terminé teniendo animales, huerto, en fin, muy bien. Hay tiendas, hay bares, en la parte sobre todo donde estaba yo, pues y cada vez que llovía, pues se iba derrumbando la tierra que estaba a los lados del río, pues se iba derrumbando, entonces tenías que tener mucho cuidado por allí. Con el tema del río, sí, porque hay veces cuando llueve baja bastante crecido con mucho caudal, parece que no, pero tiene tela. No, la casa sí, hace ya 5 años. ¿El río no la usa? No, viene muy guardo. Hay carpas, también coge del río, barbos, tortugas, de todas las casas autóctonas. O sea, ahí no hay sistema de alcantarillado, los desagües van directamente al río. Todos los críos están escolarizados allí, baja un autocar allí a por los críos, los trae, los lleva, hacen una vida totalmente normal, ahí juegan, en fin. No hay gente conflictiva para nada, allí no hay droga, o sea, no se vende droga. Hay muchas viviendas que tienen pozo, ¿sabes? Hay un pozo y entonces pues un pozo a lo mejor pues abastece a varias viviendas. Hay mucho bicho, ¿vale? Sobre todo en verano y tal, con el agua ese, pues van muchos residuos ahí de todo tipo y eso es un problema, ¿sabes? Porque hay mucho bicho, tienes que tener cuidado. Yo me he encontrado culebras en la casa. La forma de vida que tiene esta gente, lo que comentábamos antes, que es complicado porque, bueno, pero claro, mi forma de vida no es esa, para nada. Pero allí normalmente, o sea, la mayoría de la gente, la forma de vida es totalmente distinta a la que podría tener yo, ¿eh? Entonces hay muchísima gente que no está dispuesta a marcharse de allí. Si les dan el piso, pues no se quedarán con el piso, sinceramente. Si lo venderán y se volverán a ir, si tienen posibilidad de venderlo, no sé cómo irá el tema ese, ¿no? Pero bueno, yo dudo mucho de que la mayoría de la gente quiera irse a otra manera de vida, a otra forma de vida. Entonces eso es una problemática muy grande.